Buenas noches, amados oyentes. Es un placer para mí poder en esta noche comunicarme por este medio. Vamos a continuar con nuestra lectura de Mateo. Estamos en Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15 en este día. Mateo 19, versículos del 13 al 15. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que están al pendiente de esta lectura bíblica y de su breve explicación. Esperemos que sea de beneficio espiritual. También agradecemos a aquellos que verán la grabación ya cuando esté hecha. Esta grabación que hago por medio de Facebook, inmediatamente la subo a YouTube después de terminar. Nuestra lectura, Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Después de esta lectura, amados oyentes, déjeme decirle que podemos nosotros fácilmente involucrar algunos temas. Por ejemplo, el no impedir a los niños acercarse a Jesús, pero también podemos ver ahí la responsabilidad de los padres y podemos ver lo que Dios quiere que los padres hagan con los hijos. También está involucrado el hecho de que los niños aprenden fácil, y el Señor en este breve pasaje bíblico de 3 versículos nos habla de el lugar que tienen aquellos que son como niños. Y pudiéramos hacer la pregunta: ¿tienen pecado los niños? Bueno, vamos a hacer la pregunta y la vamos a contestar. Y también un poco de la imposición de manos que está involucrado también en este breve pasaje de esta lectura de Mateo capítulo 19 versículos del 13 al 15. Nuevamente dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Bueno, pues la escena es sin duda tierna. Y una enseñanza general es no impedir a los niños acercarse a Dios. Es muy importante que nosotros grabemos esta lección, porque esta lección encierra todo lo que vemos en ese pasaje bíblico. No impedir a los niños acercarse a Dios. Es muy importante esto. Vamos a ver la responsabilidad de los padres. Delante de Dios, los padres tenemos una responsabilidad muy fuerte. Y cuando hablo de los padres, pues también hablo de los tutores o de los responsables de menores, sean padres, abuelos, tíos, tutores. eh, no hay, no interesa quién sea, pero si tiene a su cargo niños, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios por esos niños. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:13: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Para primer orden, aquí vemos a personas que traen a niños para que Jesús ponga la mano sobre ellos y ore por ellos. Y vemos la actitud de los discípulos, quienes están siendo obstáculo para ello. Ellos en su manera de pensar
pudieran haber pensado que era molesto en ese momento atender niños. Les estaban dando poca importancia a los niños. Estaban posiblemente pensando por Jesús el Señor que él no tenía humor para recibir a los niños. Y sorpresa, Jesús tiene humor para recibir a los niños y dice que de los tales es el reino de los cielos. Así de que no hay que impedir, y aquí entramos a este punto de la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres es acercar a los niños a Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9, el padre entiende que Dios uno es y debe de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La responsabilidad de los padres hacia los hijos es, los hijos deben de ver el amor de los padres que tienen hacia Dios. Con todo su ser, los padres deben de amar a Dios, y esto será visto por sus hijos. Que la palabra de Dios esté en todas partes, pero sobre todo en su corazón. Los padres tienen la responsabilidad de repetir estas palabras que hacen y que leen a los hijos. Y deben de hablar de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, cuando estén en cualquier lugar. Las atarás como señal en tu mano. Quiere decir que la palabra de Dios debe de estar presente siempre en la vida del cristiano, en la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Pero la responsabilidad es, las vas a repetir a tus hijos. Y cuando hablamos de repetir a los hijos las enseñanzas, hablamos del ejemplo y hablamos de la enseñanza verbal. Y hablamos de la explicación y hablamos de la conducta. Es muy importante, esto es lo que Dios quiere. Dice también en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no debemos de provocar a ira a vuestros hijos, debemos de ser sabios en su educación, debemos de ser sobrios, prudentes en su atención, debemos de acercarlos a Cristo, debemos de acercarlos a Dios, debemos de criarlos con el temor a Dios. Es la responsabilidad de nosotros como padres, que nosotros tenemos esa responsabilidad hacia nuestros hijos, no nuestros hijos hacia nosotros. Nosotros debemos de guiar a nuestros hijos, debemos de inducir a nuestros hijos a esta situación. Debemos de evitar la situación de que nuestros hijos gobiernen nuestra vida. Somos los padres los que debemos de gobernar a nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños. En 1 Timoteo capítulo 5:8 hay una sentencia muy interesante acerca de los deberes hacia los demás. Dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De este versículo queremos tomar algo que sí se aplica con este versículo, que los padres somos responsables delante de Dios de proveer todo lo necesario a nuestros hijos, de proveer esencialmente lo espiritual, de proveer lo físico,
de proveer lo moral, debemos de educarlos, debemos de darles recreo, debemos de corregirlos cuando hay necesidad, pero sobre todo la enseñanza, el amor, la abnegación, la entrega. Y cuando tenemos que hacer una corrección, hay justicia en ello. Porque muchas veces hay padres que corregimos cuando ni siquiera nos hemos puesto a enseñar ni hemos dedicado un tiempo prudente a nuestros hijos para las cosas buenas, para las cosas de la vida eterna, para las cosas de Dios. Y muchas veces no tenemos ese tiempo para dedicárselos a nuestros hijos, pero sí queremos corregirlos y castigarlos. No. Ahora no digo que no haya corrección, que no haya castigo, claro que sí. Pero primero es la enseñanza, primero es la enseñanza, primero es la dedicación, primero es el tiempo de calidad que ofrecemos a nuestros hijos. Y cuando un hijo es enseñado de esta manera y cuando a un hijo se le atiende de esta manera, entonces cuando viene la corrección va a ser también con dominio propio, de tal manera que no va a haber un abuso por parte de los padres como leímos en Efesios 6:4, sino que va a haber algo que es justo. El castigo va a ser de acuerdo a la falta del muchacho y también se va a juzgar que realmente sea una falta, que no sea un error. Hay errores, amados, y hay faltas. Muchas veces como padres de familia, a veces tenemos mucha presión por el trabajo, porque se nos están acercando el pago de los biles, de los recibos. Hay muchas cosas que nos pueden causar estrés. Que no sean nuestros hijos nuestra válvula de escape, sino que siempre tratemos de poner lo que es del trabajo en el trabajo, lo que es de la casa en la casa, lo que es para los hijos a los hijos. Entonces acuérdese, a los hijos hay que dedicarles tiempo de calidad. Hay que proveerle todo, lo espiritual, lo físico, lo moral. Y cuando es necesario hay que corregirlos con sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios. Así de que esta es la enseñanza que Dios nos da. Nosotros tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos. Y también debemos de comprender que cuando tenemos a esos niños en nuestras manos, ellos pueden absorber fácilmente lo que nosotros les inculquemos. Si nosotros les inculcamos apatía, si nosotros les inculcamos indiferencia, si nosotros les inculcamos frialdad hacia las cosas de Dios, es lo mismo que ellos van a aprender. Pero si nosotros les inculcamos amor, fervor, calor hacia las cosas de Dios, ellos nos miran y ellos aprenden fácilmente lo que nosotros les enseñamos porque va de acuerdo con nuestra personalidad. Pero si nuestra personalidad es contraria a lo que enseñamos, lo único que hacemos es revolucionar a nuestros hijos, entorpecer el entendimiento de nuestros hijos, confundirlos. Los niños aprenden fácilmente. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3:15. Hablando a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Inculca usted la educación bíblica en su casa? ¿Le enseña a sus hijos o está dejando solamente esa carga para la iglesia? El principal responsable de que los hijos aprendan acerca de Dios es papá y mamá. La iglesia es un complemento, pero no es la principal responsable. Los maestros que dan clases bíblicas no son los primeros responsables. Los primeros responsables de la educación bíblica son los padres. ¿Qué piensa usted que Timoteo tenía como fuente de enseñanza? Timoteo era enseñado principalmente por su madre y por su abuela. ¿Se imagina? Ellas tomaban el papel que les correspondía. Y desde la niñez este
niño, que ahora es un hombre, cuando Pablo le escribe, aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál era cuál era el beneficio para Timoteo? Que esas escrituras que él había aprendido le daban sabiduría para ser salvo, ya que a través de ellas se conoce a Jesucristo el Señor y se tiene una fe en Jesucristo. Es más difícil que un niño se pierda cuando crece en el Evangelio a un niño que no crece en el Evangelio. Es más fácil que se pierda. Tenemos muchos ejemplos de padres que son muy celosos en las cosas de Dios, pero eso mismo se lo transmiten a sus hijos, y los hijos crecen temerosos a Dios. Pero por otro lado también hay padres que no son responsables con sus hijos, no les transmiten la palabra de Dios, no les dan ejemplo de que viven una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, y muchos hijos se pierden, se van al mundo y no quieren las cosas de Dios, o toman las cosas de Dios como algo de juego porque ven que sus padres así lo hacen. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Traer los niños a Jesús equivale a la responsabilidad que tenemos los padres, tutores, los abuelos, los que estamos cerca, los que tenemos niños a nuestro alcance y que dependen de nosotros. Somos responsables delante de Dios. Vamos a ver ahora lo que menciona el Señor Jesucristo acerca del lugar de los niños. Mateo capítulo 19, 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Indudablemente que esta es una lección para los discípulos de Jesús, principalmente. Los discípulos de Jesús, una vez más, son llamados a la atención acerca del ejemplo que tienen o que deben de tomar de los niños. Ya en unos capítulos atrás habíamos visto cómo Jesús les había dicho: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. También habíamos visto de que mirad que nadie ponga tropiezo a uno de estos pequeños. Los niños, amados, son el ejemplo de la inocencia y la sencillez que debe de tener el cristiano. Aquellos que llegan a tener una conducta y una mentalidad de niño, de tal manera que fácilmente perdona y fácilmente obedece, es parte del reino de los cielos. Eso también nos indica, sin duda, amados oyentes, de que los niños no tienen pecado, de que los niños están bien con Dios, tienen luz verde para con Dios. Mientras que en el mundo se ha enseñado constantemente, y no solamente es el catolicismo, hay otras denominaciones, por ejemplo los presbiterianos, que enseñan acerca del pecado capital, del pecado original que trae el niño. Y por eso bautizan infantes con la doctrina errónea de que los niños traen pecado. Pero estos niños que Jesús tiene allí no tenían pecado. Jesús dice: de los tales es el reino de los cielos. O sea, los que son como niños pertenecen al reino de los cielos. Los niños son de Dios, no tienen pecado, tienen acceso libre. Entonces, aquí nos pudiéramos entonces preguntar: ¿entonces los niños tienen pecado o no? Pues mire lo que dice la palabra de Dios. No me crea a mí, por supuesto, créale a la palabra de Dios. Dice en Génesis 8:21, resumiendo el versículo: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Quiero que note esto, por favor. ¿Desde cuándo es malo el hombre? Desde su juventud. No dice desde su niñez.
No dice desde su vejez. Marca una etapa muy significativa del hombre y la mujer, desde su juventud. Así de que el hombre, el humano, la persona, es malo desde su juventud. En Eclesiastés capítulo 7, y vamos a leer el versículo 29, por favor. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Se fija? Ellos buscaron muchas perversiones. O sea, allí hay un tiempo en que el hombre siguió las perversiones, el pecado. Yo no veo esto en la niñez. Yo no veo esto antes de nacer el niño. El niño buscando perversiones antes de nacer. El niño buscando perversiones en la niñez. No, el hombre fue hecho recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Entonces el hombre, el ser humano nace recto. Y entonces muchos dicen, es que tiene el pecado de la mamá y del papá. Porque reza el catolicismo y sus seguidores que el padre y la madre cometen pecado al momento de procrear, al momento de tener coito. Dice Ezequiel, dice, si eso fuera de todos modos, aunque no es así, Ezequiel 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál alma va a morir? La que no pecó va a pagar por el pecado de la que pecó. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y mire cómo ahí menciona que las almas son de Dios, tanto el alma como del Padre, tanto el alma del Padre como la del Hijo es de Dios. Sin embargo, el que peque es el que va a morir. También en el versículo 20 de Ezequiel hemos leído, amados, el alma que pecare, esa morirá. Y luego nos dice todavía con más detalle, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuántas personas en este momento tienen la duda de si deben de bautizar a su pequeñito o su pequeñita? ¿Cuántas personas en este momento conocen a alguien que está pensando si debe bautizar a su pequeño o pequeña para quitarle el pecado original? Si usted puede, si usted quiere, si usted ama a Dios, enséñele este versículo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cristo dijo, dejen a los niños venir a mí. No dijo, bauticen a los niños. Aparte de que lo que hace el sacerdote no es bautismo, solamente remoja su cabeza, o le salpica la cabeza, o le echa un chorro de agua en la cabeza. El bautismo es una sepultura en agua. Y dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la persona tiene que creer para ser bautizado y ser salvo. Y por eso en 1 de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Pregunta, ¿en qué momento el niño, antes de nacer, infraccionó la ley? ¿En qué momento el niño, después de nacer, infraccionó la ley? Muchas veces, amados, uno habla estas palabras y rebota en los oídos de aquellos que, si bien están comprendiendo por las palabras dichas
que no debe de ser bautizado el niño, hay un gran atractivo delante de ellos que también les ciega, y es la fiesta que van a hacer o que van a llevar a cabo por el hecho de haber bautizado el niño. Porque en un bautismo de infante se involucran varias personas, entre ellas están los padres y están los padrinos. Y eso es un gran motivo para una gran fiesta. Entonces muchas veces la palabra de Cristo, la palabra de Dios, rebota en sus oídos, porque si bien de alguna manera entienden que no es necesario bautizar al niño, por otro lado tienen el deseo carnal de llevar a cabo el festejo. ¿Cómo se va a perder este festejo? Pues si mi niño nació, mi niño está pequeñito, ¿verdad? Sin ponerse a pensar de que entonces el pecado no solamente es bautizar a un infante, sino también prestarse a un festejo pagano, a un festejo mundano. Así que es muy importante que nosotros notemos entonces, los niños no tienen pecado. Estos versículos enseñan claramente. Si usted tiene dudas o preguntas, con toda confianza hágamelo saber ahí en la parte del mensaje, del texto, ahí en el chat, o mándeme un mensaje por Messenger también. Así que nuestro Señor Jesucristo, al ver a estos niños que les son traído, viendo la actitud de los discípulos que les impedían el paso, Jesús les dice: déjenlos que pasen. De los tales es el reino de los cielos. Y entonces el versículo 15 dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. La imposición de las manos, amados, es algo muy repetido en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento era el símbolo de la transmisión de alguna bendición. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también transmitir algún don sobrenatural. También encontramos que la imposición se usaba para señalar algún oficio. Por ejemplo, cuando alguien iba a ser escogido para ser anciano de la iglesia, o cuando alguien iba a ser escogido para ser diácono de la iglesia, o cuando se decidía a escoger a alguien para hacer algún otro oficio de la iglesia, era muy propicio la imposición de las manos. Así que la imposición de las manos es simplemente una costumbre o una situación que ayuda a llevar a cabo la oración, la bendición, lo que se va a hacer enseguida, que es algo de mucha importancia. Por ejemplo, la bendición a los niños, orar por ellos, desearles lo mejor, la transmisión de algún don, ¿verdad? Como Pedro, Juan, llegan a Samaria, imponen las manos sobre algunos hermanos para pasarles algún don sobrenatural. Y luego la iglesia en el primer siglo, para señalar algún oficio, impone las manos. Así de que la imposición de las manos es como una situación que se usaba para hacer más significativa la oración por lo que se iba a hacer. Agradezco mucho su atención. Recordemos este pasaje bíblico que leímos nos lleva al tema general de la responsabilidad de los padres, y es muy importante que nosotros tomemos nuestra responsabilidad. Si usted, amado amigo, amado oyente, tiene el suficiente conocimiento, cree que Cristo es el Hijo de Dios, cree que la palabra de Dios es la Biblia, y que el Señor desea que usted venga a Él, pues es necesario que usted se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. Pero también hacemos la invitación a nuestros hermanos. Si hay algún hermano que siente que ha caído de la gracia, pues es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Si le puedo ayudar en algo, por favor hágamelo saber. Vamos a orar, por favor, dándole gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de presentar este estudio, y pidiéndoles que estén con nosotros la próxima, que será el próximo jueves, si Dios lo permite. Oremos, amados oyentes.
Amado Padre y Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia y también la oportunidad que nos has dado de tener esta lectura bíblica y esta breve explicación de ella, en la cual hemos aprendido más acerca de la responsabilidad de los padres o de aquellos que son responsables de menores, para que podamos y que tengamos en cuenta que debemos de acercarlos a los pies, a la presencia de tu amado Hijo, con la enseñanza bíblica, con el ejemplo de una vida correcta, para poder así ayudarles y fortalecerles de tal manera que cuando sean grandes más difícilmente se desvíen o se pierdan. Padre, bendice a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo. Bendice a aquellos que oyen tu palabra. Sé con aquellos que han venido a Cristo últimamente, aquellos que se han convertido y también aquellos que han regresado después de haberse salido, aquellos que se han restaurado. Rogamos que les bendigas y que cada día les afirmes en tu camino. Oramos, Señor, por los enfermos, suplicándote que les dé salud si es tu voluntad, y también oramos por aquellos que han perdido algún ser querido. Dales fuerza, Señor, y dales consuelo de acuerdo a tu voluntad. Así pues, Padre, bendice a los hermanos que están sufriendo, aquellos que están en lugares donde hay persecución, aquellos que están en lugares donde hay guerra, Señor, donde hay desastres naturales. Bendíceles, por favor. Ayuda a nuestros hermanos en los lugares donde es prohibido hablar de tu santa palabra, Señor. Que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas, bendito Dios. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga y muy buenas noches. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.